Hoy tenemos una charla que un poco se emparenta con la charla que tuvimos ayer. Si alguno estuvo, sabe de lo que se trató, que eran empresas familiares y casos de éxito. Decía el expositor de ayer, Facundo Zonati, que tiene mucho que ver con ideas innovadoras, con una mirada de internacionalización de las empresas, encontrarle como la beta a los negocios y diversificarlos también. Hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con, pienso en los tambos cuando hablamos de esto, la continuidad generacional, las empresas familiares, pero también pasan empresas que son ganaderas, agrícolas. El campo tiene mucho de esto y hay que aprender, hay que formarse. En los últimos años se viene hablando bastante, pero queda un largo camino por recorrer. Hoy le damos la bienvenida a Larisa Costa, es licenciada en Recursos Humanos, máster en Dirección Estratégica de Empresas Familiares, y va a hablar de esto que dice ahí, recursos humanos en empresas agropecuarias, desafíos y herramientas de gestión. La idea es escucharla, aprender y después hacer preguntas. No tengan miedo de hacer preguntas, estamos todos los que estamos, ¿ok? Bienvenida Larisa, le damos un aplauso. Bueno, tengo un problemita con los micrófonos, me olvido de usarlo, entonces si ven que bajo y no se escucha, me avisan y levanto. Bueno, antes que nada agradecerles por venir, por escucharme, por tenerme en cuenta, o por tener en cuenta estos temas. En realidad en lo que es la Expo Rural son temas que son centrales. Uno podría decir que es por sesgo profesional. Para mí la gestión de capital humano en las empresas es fundamental, pero lo confirmo día a día. Cada productor que visito, cada empresa que voy, hay diferencia en las empresas que están trabajando estos temas y las que todavía están arrancando, ¿sí? Entonces, me gusta que instituciones como la Rural también los pongan en agenda, que pongan en agenda temas como el que hubo ayer y pongan en agenda temas como los que se vienen en las próximas charlas, que tienen que ver con medio ambiente, con sustentabilidad. Me gusta entrar en lugares donde se están hablando de estas cosas. Ahora, en lo que nos toca, la gestión de capital humano es un tema amplio de por sí. En el agro es aún mayor porque son un montón de complejidades de otro tipo que, por ejemplo, en industria productiva, fábrica de válvulas, llamémosle como tienen en Rafaela, fábricas de muebles quizás no los tienen todo el componente climático, biológico, productivo. Entonces suma más complejidad todavía todo esto. Pero bueno, hay cosas, o intenté resumirlas en algunas problemáticas que voy identificando en mi trabajo profesional y empezar a tirar unas líneas de posibles o potenciales soluciones para trabajar esos temas, ¿sí? Si voy muy rápido me frenan, si dejan de escuchar me dicen Lari, levantá el micrófono, acá hay confianza, no hay problema. Y si alguno tiene una pregunta en el medio me la hace también. Yo sé que le desbarajusto un poco la agenda a la capacitación, pero no tengo drama, es descontracturado y el objetivo es que les sirva a ustedes esta charla. Y antes de meternos en el tema interno, en la gestión de capital humano, a mí me gusta hacer un paréntesis o un puntito en lo que es el contexto, porque me encuentro yendo a visitar productores, me encuentro yendo a visitar empresas y te dicen: no, bueno, pero el dólar, no, bueno, pero la lluvia, no, bueno, pero los chicos estudian cada vez menos, no, bueno, pero... Y eso es contexto, y hay cosas del contexto que no vamos a poder modificar. Hay cosas que la vamos a poder modificar un poquito a través, por ejemplo, de la participación institucional, como hacen todos los que están en la sociedad rural y que pueden intentar pedir alguna cuestión o solucionar un tema con masa crítica de gente, pero el contexto está. Y nosotros lo que necesitamos hacer es potenciar nuestras empresas dentro de ese contexto. Esto que me hubiese gustado estar en la charla de Facundo ayer, pero esto de la internalización, de ver cómo generamos valor, de ver qué otras oportunidades de negocios hay hoy en el agro, es sumamente interesante porque están las oportunidades hoy. El agro argentino tiene muchísimas oportunidades pensando un poquito afuera de la caja, ¿sí? Entonces, lo que no tiene que pasarnos es dejar que el contexto nos limite, sino que planteemos escenarios y veamos cuál es el mejor para nuestra organización, para la gente con la que estamos
regional de la que formamos parte. ¿Sí? Rafaela es una ciudad muy emprendedora, eso hay que usarlo a favor de las empresas agropecuarias. Tiene un ecosistema emprendedor súper importante, súper interesante, hay que usarlo. ¿Sí? Y hablando de contexto, cortito, no es solo el contexto argentino. En los últimos años y acelerado por la pandemia, como todo se aceleró, estamos hablando de un contexto VICA. ¿Sí? Un contexto VICA dice que es un contexto que es volátil, los cambios son cada vez más y son cada vez más rápidos y son inesperados. Un día estamos acá y de golpe alguien en otro lugar del mundo toma una decisión que nos impacta directamente. El precio de determinados insumos por una guerra que estalló en un lugar que a muchos hay que ver en el mapa dónde está ese límite, dónde está esa frontera donde se están peleando. Entonces, el contexto es volátil, es incierto, hay tantas variables en juego que ya es difícil en muchos casos modelizar, ¿sí? Armar modelos, modelos predictivos. Hay mucho juego, mucha información, mucho dato, mucho cambio. Es complejo. ¿Sí? Antes teníamos un tambo, teníamos 2 o 3 lácteos en la zona, producíamos leche y se la vendíamos. No. Después empiezan a entrar en juego estándares de calidad. Después empiezan a entrar en juego certificación. Después empiezan a entrar en juego formas de alimentación. Empiezan a entrar en juego tantas variables que una actividad que si uno le pregunta hace 100 años, 80 años, era relativamente sencilla, metía la vaca, ordeñaba, te iba. Hoy, tener un tambo, no tengo que explicarle a ninguno de ustedes la cantidad de cosas que implica en todo sentido. Y es ambiguo también el contexto. O sea, es cosas que antes naturalmente se daban de una forma, hoy quizás no. Que el hijo quiera heredar la empresa muchas veces era algo natural, un paso obvio. Hoy muchos chicos se van, aún siendo hijos de personas con empresa, bien posicionados, se van a hacer experiencia a otro país. O estudian arte. No hay más esa linealidad que había antes de algunas cuestiones que eran más, mi papá es doctor, yo soy doctor, mi papá es contador, yo soy contador, y así con todo. ¿Sí? Pero esto no es donde nos vamos a meter hoy, esto es para que vean que lo que nosotros podamos hacer desde adentro va a estar en este contexto. Y hay empresas que lo están haciendo en este contexto, y no tiene que limitarnos, ¿sí? Sino tiene que potenciarnos. Y para potenciarnos tenemos que trabajar muy bien con la gente que tenemos adentro. Los que están adentro nos van a permitir descubrir oportunidades en este contexto. Los que están adentro nos van a ayudar a surfear la ola cuando en los próximos meses, por determinados motivos, la economía vaya para un lado o vaya para el otro. ¿Sí? Entonces tenemos que ocuparnos de los que están adentro, de los que están trabajando con nosotros. Y ahora los asusté a todos, así que me voy y los dejo. Bien, contexto. Ahora, ¿qué sí podemos trabajar? ¿Qué sí podemos hacer como productores, como empresas del sector? Y acá me quiero detener en los desafíos que se nos presentan hacia adentro. No me gusta llamarlo problema porque para mí todo problema es un desafío, es cuestión de encontrarle la vuelta. Y básicamente hay 5 puntos que seleccioné en función de lo que más hablé con productores o de lo que identificamos en la facultad de nuestros alumnos que nos comentan de lo que están pasando con sus padres y demás. Abajo puse una frase para ver si se sienten identificados porque es lo que escucho cuando voy dando vueltas por ahí. Un tema que podemos trabajar son las condiciones de contratación en el agro, las condiciones de trabajo en la actividad agropecuaria, ¿sí? Y acá me encuentro con esto de que las condiciones en el campo son distintas a la ciudad, ¿sí? Que el trabajo, la vida de campo es muy sacrificada, que no es para cualquiera, que acá no hay descanso, que se trabaja de sol a sol, cada vez menos se sigue escuchando. Un tema que podemos trabajar nosotros es las condiciones de nuestro equipo de trabajo. Qué bárbaro. Multifunción, sacó foto, me presentó, me arregló la compu. Otro punto, nos gana el día a día, es muy difícil planificar, tener un orden de tareas, cumplirla. Hacemos la planificación, armamos el plan de siembra,
hermoso, todavía estamos esperando que llueva, entonces no sé qué hacer con la gente. Bueno, me puse a arreglar el galpón, empecé a desarmar algo, llovió, salimos todos corriendo, ¿no? Bien, asienten, así que estoy... Entonces, ¿qué otra cosa podemos trabajar? Y un poco algo de organización interna. Ya vamos a ver, ya vamos a entrar en el qué. ¿Qué cosas podemos trabajar? Nuestro equipo. No conseguimos gente, personas que sepan y quieran trabajar en el campo. Primero que sepan, porque cada vez... A ver, una actividad que siempre fue de un nivel básico de formación se está complejizando. Hay nuevas tecnologías que se suman al agro, hay tractores que prácticamente tienen que ser ingenieros de sistema para entenderlo, porque te tiran luces y cosas por todos lados. Entonces, no conseguimos gente, ¿sí? Otra problemática. La construcción de los equipos, la selección de personal la podemos trabajar también hacia adentro de nuestras organizaciones. ¿Qué podemos trabajar también? ¿Qué otros desafíos tenemos en la actividad? Nos cuesta formar y desarrollar esos equipos. Sí, conseguimos gente, tenemos, pero después nos cuesta que se organicen, nos cuesta que respondan, nos cuesta quizás en algún momento hacerlos trabajar algunas horas más, ¿sí? Nos cuesta que quieran ir a capacitarse en algunos casos. Entonces, los liderazgos es algo que nosotros podemos trabajar en nuestras organizaciones. Y por último, lo que considero un gran desafío y que también podemos trabajarlo es el compromiso. Las personas no tienen ganas de trabajar. No voy a preguntar quién lo dijo alguna vez porque no los quiero exponer, pero ¿cuántos lo escucharon? Muchas veces. Las personas no tienen ganas, los chicos no tienen ganas, no hacen las cosas como las hacíamos nosotros. Y no, lógico que un chico de 20 no la haga como alguien, sin desmerecer a ninguna edad, pero como alguien de 60, de 70, de 80. Entonces, trabajar los compromisos es también algo que se puede hacer hacia adentro de las organizaciones. Entonces, lo que les propongo hoy, en este contexto volátil, incierto, complejo, ambiguo, raro, tomemos estos desafíos y tratemos de tirar alguna línea como para empezar a hacer algo, ¿sí? Y si con esto no los convencí, les voy a dar algunos números, porque en recursos humanos cada tanto algún número sacamos, ¿no? Y hay dos grandes consultoras dentro de las muchas que hay a nivel mundial que hicieron una serie de estudios del impacto de trabajar la gestión de las personas en las organizaciones. Son encuestas que abarcan diversos grupos, rubros, empresas de distintos tamaños, entonces está de alguna manera representado el sector, porque lo primero que me dicen es, no, bueno, pero no la hicieron en el campo, que es totalmente distinto a todo lo otro, no, está representado el sector también, y estas encuestas dicen que las empresas que se ocupan de estos temas, que las empresas que se ocupan de la gestión de capital humano aumentan su rentabilidad por 4, ¿sí? No es menor. 4 veces más. Se reduce el ausentismo un 51%, otra problemática enorme en las empresas, el ausentismo. Los que se ocupan de capital humano ven que se reduce en un 51%. Un tema importante en la actividad rural, cuestiones de accidentes de trabajo, de riesgos. Las empresas que trabajan en la gestión de capital humano tienen un 64% menos de accidentes, ¿sí? En su personal, menos bajas, menos días caídos, menos lesiones y toda la problemática que eso conlleva. Para la empresa que se queda sin un personal, pero para la persona que en muchos casos los accidentes en el agro son de graves a muy graves, son con maquinaria pesada, con animales. Entonces es importante trabajarlo, y acá para los que tienen tambo, las personas, las empresas que trabajan la gestión de capital humano, la gestión de las personas, aumentan su calidad en un 29%. ¿Sí? En el tambo, en la lechería hoy no es, en los otros rubros también, pero el tambo tiene ese tema con la calidad que es fundamental. ¿Y por qué más deberíamos trabajar todo esto? Porque nosotros necesitamos generar empresas que sean atractivas, ¿sí? Y acá viene un poco también de marketing y cómo mostramos esto, pero empresas que sean atractivas para que los jóvenes, por un lado, y digo los jóvenes porque son los que se vienen y los que vienen con ciertas particularidades, pero también los no tan jóvenes quieran venir a trabajar, ¿sí? En realidad necesitamos generar empresas atractivas
para que los mejores talentos quieran venir a trabajar con nosotros, ¿sí? Entonces, todo esto, toda esta gestión de capital humano es un paso hacia esa dirección, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Los convencí? Bueno, menos mal. Uno se paró y se fue, así que estamos. Desafío número 1. Y esto es lo primero, ¿sí? Nada de lo que podamos hacer después, de formar líderes, de armar equipo, de selección, de planificar, de organización, nada lo vamos a hacer si no estamos ofreciendo condiciones atractivas de trabajo para nuestro personal. Y dentro de las condiciones atractivas, hay mínimos, hay cosas básicas, pero hay cosas que vamos a tener que ir descubriendo también en función de las personas que trabajan en nuestra organización. Yo siempre digo que para mí rendir en 2002, 2003, 2004 un examen final en la UCES que estaba por no sé dónde, sin aire acondicionado, estaba bien. Universidad privada. Hoy voy a tomar exámenes en Agraria, en Esperanza, Universidad Pública, sin el aire, y me dicen los chicos, no, acá no se puede rendir. Entonces, vengo a graficar las condiciones básicas, cambian. Y lo que para mí era suficiente, quizás para el que viene a querer trabajar en mi empresa no va a ser suficiente. Y si vamos a este contexto que digo que es el que está, yo me voy a tener que adaptar. Tengo que poner aire acondicionado en el aula. Si quiero que los chicos estén, está bien, ahora encima hace 50 grados de calor, en los últimos 20 años cambió mucho, pero es lo que quieren, es lo que necesitan, es lo que exigen para venir a trabajar. Y eso incluye sueldos competitivos, que hoy es como la variable más compleja porque no sabemos bien cuál es un sueldo competitivo, pero ¿qué tengo que ver? ¿Qué está pagando el mercado que está al que yo quiero robarle, por ponerlo de alguna manera, el talento? Ustedes, los que tengan campo cerca de Rafaela, están con una competencia por el talento altísima. Hay mucha industria, hay mucha fábrica, hay mucha empresa de servicio, hay mucha empresa informática, ¿sí? Que hoy tienen sueldo. Y se apuntamos al mismo personal. Y capaz que sí, volvemos al tractor con una computadora arriba. Yo no sé si suena tan descabellado tener un ingeniero en sistemas en los próximos años en una empresa agropecuaria. Y van a tener que competir con Mercado Libre, que tiene su sucursal acá en algún lado de esta ciudad. Entonces, ¿qué está pagando la gente que me está reteniendo mi talento, el personal que yo quiero? ¿Qué condiciones tienen de descanso, de franco, de feriado? Esto de trabajar de sol a sol no va más. No existe más. Son muy pocos los chicos jóvenes, las nuevas generaciones que van a entender esto de el campo es un trabajo sacrificado. Si yo pudiera trabajar en una láctea, tengo turnos rotativos, a veces trabajo de noche, a veces trabajo de día, pero cumplo 8 o 10 horas, me voy. Entonces volvemos a esto. ¿Qué condiciones de descanso, de vacaciones, de feriados, de horario están ofreciendo las empresas con las que yo compito por el personal? Ni hablar de las condiciones habitacionales de aquellos que tienen producción o donde la gente vive, ¿sí? que viven en el campo. Las condiciones de vivienda, las condiciones de acceso, las condiciones de conectividad. El tema escuela, conectividad, wifi, pandemia, hubo mucha gente que dejó el campo porque los chicos no podían estudiar. Hubo una migración altísima del campo a la ciudad por falta de conectividad. Fue una situación límite, pero ahora ¿qué pasó? En esto de las condiciones básicas, hoy la conectividad, el wifi, es prácticamente una necesidad, una condición básica para vivir en el campo. Entonces te lo empiezan a exigir también. Mi nene va a la escuela. ¿Tienen internet? Cerca, por lo menos. Las condiciones de vivienda muchas veces me dicen, bueno, pero nosotros cuidamos la casa y se la arreglamos y después la persona que vive ahí la descuida, la rompe. Y yo les digo, ¿esa es la persona que tiene que estar trabajando con ustedes? Porque si les rompe la casa, que es el lugar donde descansa, que es el lugar donde va a estar tranquilo, a compartir un tiempo con su familia, ¿qué hace? Arriba el tractor. ¿O qué hace con el animal? ¿O qué hace con la producción? Entonces,
la condición tiene que estar, porque nosotros tenemos que atraer al que disfrute de esa condición y te cuide la casa como cuida el resto de tu capital. ¿Sí? Hablamos de la escuela, hablamos de los accesos. Hay caminos que uno no tiene mucho para reparar, pero intentar encontrarle la vuelta para que la persona pueda entrar y salir del lugar, que pueda, volvemos, ejemplo básico, llevar al chico a la escuela, llevar a los chicos a distintas actividades, si es que el campo tiene suerte que quede cerca de la ciudad. Son cosas que hoy prácticamente no están en discusión. Son cosas que los tamberos o los tractoristas o aquellos que van a ir a vivir al campo en una entrevista laboral te lo preguntan antes de decir sí, me interesa la propuesta. ¿Sí? Y ni hablar cuestiones de seguridad. Son contadas las empresas del agro que tienen profesionales de seguridad e higiene, de ergonomía, de estas temáticas más vinculadas a lo físico, y es un tema que hay que empezar a tenerlo en cuenta. No podemos seguir con esto de la vida útil de una persona de trabajo en el campo es hasta los tantos años porque te rompe. No, hagamos algo, no para prolongar la vida de la persona en el campo, porque si se quiere hacer otra cosa, que se vaya a hacer otra cosa, pero que no sea la destrucción desde lo físico. Eso tiene que estar, insisto, el trabajo sacrificado del campo, las nuevas generaciones no lo van a querer. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a trabajar en esas condiciones. Y acá los invito, no que no les me respondan, pero se los dejo como inquietud a aquellos que tengan alguna actividad. ¿Se preguntaron alguna vez esto? Las personas que trabajan con ustedes, los miembros de su equipo, más allá de los que son familia, que eso tiene que ver con otra cosa, los que seleccionan, ¿por qué trabajan con ustedes? ¿Por qué los eligen para trabajar? Rafael es una ciudad donde prácticamente hay pleno empleo, o sea que la persona está pudiendo elegir dónde trabajar. ¿Por qué los eligen ustedes? Si se pueden ir al lado. Porque eso es lo que ustedes van a tener como herramienta para a los que vienen decir, esta empresa hace esto, ofrece esto, se diferencia el campo al lado en esto, y por este motivo tenés que trabajar acá. ¿Y por qué se van los que se van? ¿Alguna vez se pusieron a pensar eso? Los que dejaron la empresa. ¿Por qué se fueron? El otro día una persona en sur de Santa Fe me dice, y se fue porque acá era chofer y cobraba el sueldo de tractorista y vino una empresa de transporte y le paga el triple. Y sí, amigo. Para estar arriba de un camión y cobrar 3 veces más, yendo al mismo recorrido, porque era traslado a puerto, es simple. Entonces, ¿por qué se van los que se van? Y dijo, ahora tengo que ponerme a revisar los sueldos de los choferes, porque me quedan 2 y cuando se enteren que el compañero se fue por eso. Sobre todo en este momento, que el dinero está así raro, que te alcanza, después no te alcanza, después te dan un aumento, sobre todo en este momento. Después el objetivo final es que no sea que se queden o se vayan por el dinero, que vos ofrezcas otras cosas que te hagan atractiva. ¿Sí? Pero piénsenlo, háganse estas 2 preguntas en algún momento. Y si se les va algún personal dentro de poco y le tienen confianza, pregúntenle, pero que sean honestos en la respuesta. ¿Por qué te vas? Y no para retenerlo, ¿viste? Que después dicen, no, bueno, pero te ofrezco más plata, y ya está rota la relación, pero para aprender para los que queden. Bien. Primer desafío, sencillito, condiciones de trabajo. Un poco de revisión interna y ver qué podemos mejorar en estos puntos. Segundo desafío. Esto de que no llegamos, de que planificamos, de que no cumplimos, de que se nos atrasa, de que tengo todo armado y me encuentro con una sorpresa y no estaba al final todo tan armado. El ABC de la gestión de personal es organigrama, descripciones de puestos y alguna norma interna de funcionamiento, algún reglamento interno, ¿sí? No para ser autoritario, no para ser mandar, no para perder flexibilidad, todo lo contrario, porque la organización y la claridad de roles es lo que nos va a permitir después salir a atajar penales, salir
a frenar alguna cosa que se nos va de la planificación. El armar el organigrama, ¿alguno tiene organigrama en las empresas en las que? Allá sí, bien, uno. Está el promedio, es un tiempo de una charla más o menos la misma cantidad de gente y uno también, así que estamos manteniendo. 2, bajamos nomás. La charla fue en Esperanza, o sea que Rafaela le viene ganando Esperanza en estos momentos. El organigrama es una representación gráfica de los puestos de mi organización. Y el objetivo de esto es que quien llega a la empresa se ubique y vea quién es el jefe y quiénes son los integrantes de su equipo. Esa es la función. Y esa función tiene que ser vivida. Tener el organigrama en una pared sin que nadie sepa para qué está y cómo se construyó, no sirve. Tener un organigrama que lo hicimos porque nos pareció lindo hacerlo, no sirve. El organigrama tiene que seguir una estrategia. Hay roles que van a aparecer en función de la estrategia que yo tenga como empresa. Si yo tengo una empresa que es altamente innovadora, ¿sí? En mi organigrama van a aparecer puestos vinculados a la innovación. Si yo tengo una empresa que es eficiente en costos, en mi organigrama van a aparecer puestos y tareas que hacen a esa eficiencia. Entonces, hay que hacerlo y hay que vivirlo y ese es el primer paso para organizarlo. Segundo, para cada rectangulito, para cada puesto, tiene que haber una descripción, ¿sí? Y eso es tan sencillo como sentarme y decir, este puesto se llama tanto, tareas que son a ese puesto y qué características tiene que tener la persona que vaya a ocupar ese cargo. Y eso no es menor, ¿sí? Porque yo arranco con una empresa tambera, pongo un responsable de fosa, un jefe de fosa y después selecciono lo que pasa. Y termino seleccionando a alguien que me recomendaron, que tiene el primo, que vive en el medio de la ciudad de Rafaela, que nunca vio una vaca, que no sabe ni siquiera en qué horarios hacen los ordeños. ¿Sí? Y selecciono mal. Y ahí arrancan los problemas, y ahí arrancan las ineficiencias, porque tengo una persona que no sabe nada, con poca claridad del rol que tiene que hacer. ¿Qué le voy a pedir? Que ordeñe, cuánto, cómo, con qué calidad, de qué manera, sin accidente. ¿Se va a meter en la fosa? ¿Qué cantidad de accidentes puede haber en una fosa? Muchos. Entonces, para cada uno, responsabilidades, ¿sí? Y después, en lo que es la organización, la planificación, la incorporación de gente, es súper importante que fortalezcan a los mandos medios de su organización, ¿sí? Mando medio, el que está entre el dueño y los que operan. Y están siempre a la vuelta y están siempre como locos y están siempre tironeados ahí entre el de arriba y el de abajo, porque el de arriba le pide, el de abajo no le responde, porque el de arriba vino y le dijo al de abajo otra cosa. O sea, fortalezcan, se ríen también, les pasa. Fortalezcan el rol de mando medio, ¿sí? Al rol de mando medio se lo fortalece como guardián de la planificación, ¿sí? Como responsable de que las tareas se ejecuten con la calidad que se necesita. Al rol del mando medio se lo fortalece dándole la responsabilidad, pero también dándole la autoridad por sobre la gente, ¿sí? Dándole la libertad de decidir, participándolo de las planificaciones, no bajándole líneas solamente, habilitándolo a que tome decisiones también. Entonces, si nosotros queremos, como segundo desafío, que nuestra empresa empiece a funcionar, ¿sí? Ya tenemos las condiciones, ya fuimos a ver qué paga el vecino, ya sabemos cómo maneja los francos, cómo tiene la casa, eso ya lo tenemos resuelto. Organicemos, ¿sí? ABC de la gestión de recursos humanos. Organigrama, descripciones de puestos, algún reglamento interno, mandos medios fuertes. Los mandos medios son los que más convencidos tienen que estar de nuestro proyecto, que más convencidos tienen que estar de nuestro negocio y los que mejor lo tienen que entender, ¿sí? Entonces ocúpense de los mandos medios. Tercer desafío. Encontrar personal calificado. ¿Cómo lo ven? Encontrar personal que sepa. Encontrar personal que quiera, además. ¿Sí? Y se ríen de nuevo. Encontrar personal que pueda
que disponga del tiempo, del físico, de la cabeza, del entrenamiento, del horario. Y hay una cuestión que se da en todas las industrias, pero se da mucho en el agro, que es necesito personal para ayer. ¿Sí? Se me va el tambero, ¿cuándo? Ayer. No, pará. Se te va el tambero, dame un mes por lo menos para... Bueno, los tamberos son más organizados que tienen los contratos, pero tractorista, mixero y demás es un poco más complejo. Entonces necesitamos empezar a profesionalizar los procesos de selección de personal. El primer punto para profesionalizar los procesos de selección de personal es tener en claro lo que voy a pagar, lo que voy a dar, las condiciones que voy a dar para ese puesto de trabajo y tener en claro la estructura donde voy a insertar a esa persona. Entonces ya tenemos 1 y 2 resueltos, nos podemos meter punto 3. Y acá no necesitan, si bien es una herramienta útil, no necesitan terciarizar la búsqueda, no necesitan contratar consultoras, aunque, insisto, es útil para un primer paneo general, hay gente muy entrenada acá en la ciudad de Rafaela para hacer ese trabajo. Pero básicamente son 4 cosas que tienen que hacer. Primero, planificar con tiempo. Si se va un personal de un día para el otro es un poco más complejo planificar con tiempo la selección de personal, pero hay un montón de momentos donde uno ya sabe que va a necesitar gente, igual espera hasta último momento. Yo ya sé que la persona se va a ir de la ciudad y va a dejar mi campo, igualmente me quedo hasta el último día con la esperanza de que se arrepiente y se quede. Y no, ya te dijo que se va a ir. Entonces, tomate ese tiempo para buscar a alguien, para que quien está lo entrene, ¿sí? O para hacer una búsqueda interna. ¿Por qué siempre mirar para afuera? Quizás tenemos gente desde adentro que puede cubrir esos puestos. ¿Sí? Si ya sabemos que vamos a invertir en una determinada maquinaria, no esperemos que la máquina llegue para contratar al que la va a manejar. ¿Lo vamos a tener ocioso un tiempo? Sí, quizás 2 meses, 3 meses hasta que la máquina llega, pero vamos a entrenarlo, le vamos a mostrar cómo es nuestra empresa, le vamos a decir que salga con un compañero para que vea cómo nos manejamos en la producción, qué tenemos en cuenta, qué no. Entonces planifiquen con tiempo las incorporaciones. Porque si planifican las que sí saben que van a pasar, estos imprevistos de se me fue de un día para el otro una persona van a ser los mínimos y lo van a poder resolver más fácil. Incluso en muchos casos ya van a tener preseleccionados de búsquedas anteriores algún otro personal que lo pueden volver a llamar y ya lo tienen a la mano para que empiece a trabajar. Entonces, planificar con tiempo las necesidades de incorporación de gente, ¿sí? Definir un perfil. Lo nombré recién, las descripciones de puesto tienen que tener una serie de responsabilidades, pero también tienen que tener un detalle de qué necesito que sepa esa persona, qué experiencia tenga, qué conocimientos, qué cuestiones físicas tiene que tener. ¿Sí? Hay cosas de fuerza que no las puede hacer cualquiera, hay pasajes por lugares estrechos que no puede hacerlo todo el mundo, son cosas difíciles de pensar, sí, pero tienen que estar, porque una mala selección después lleva un montón de problemas. Hoy una empresa en Esperanza que trabaja con productos químicos y nunca puso en su descripción de personal que los candidatos no tenían que tener problemas respiratorios. Y tuvieron que llegar casi a un juicio laboral para darse cuenta que eso lo tenían que tener en cuenta en la definición de perfil. O sea, no teníamos que llegar a eso. Si vos te manejas con determinadas sustancias, con determinadas cuestiones, no podés poner a alguien que va a tener un problema de salud por eso. Entonces en el perfil tiene que estar. Con cuestiones académicas, cuestiones de experiencia, cuestiones de manejo de maquinaria, disponibilidad horaria. Si yo tengo un chico, una persona que tiene que ordeñar 3 veces por día, o en horarios raros, no puedo tomar a alguien que esté estudiando una carrera universitaria, es muy complejo que pueda hacer las 2 cosas. Por más buena voluntad que tenga, por más... Una de las 2 no las va a hacer bien. O va a descuidar la carrera o va a descuidar su trabajo. Porque es físicamente imposible atender, estar despierto y hacer todo. Entonces, definir un perfil. Tercer punto, entrevistar, pero poniendo a prueba a la gente. ¿Sí? Hay que perder el miedo a probar antes de contratar.
Si yo tengo que seleccionar un tractorista, es mucho más valioso decir, venite al campo, vamos a ver el tractor y preguntarle algo de un tractorista, no sé decir, no sé, pero ¿sabes usar esto? ¿Cómo lo usaría? ¿Escuchaste el ruido que viene haciendo hace una semana? ¿Qué te parece que puede ser que está fallando? No sé, lo que a usted le sirva para ver que esa persona sabe efectivamente de lo que está hablando. Es válido, es legal, se puede hacer. ¿Sí? Obviamente, si es un trabajo medio riesgo, le pagan un seguro por ese día, hay forma de trabajarlo. Pero se aseguran una buena selección. El costo de una mala selección es altísimo. ¿Sí? Y después la desvinculación es peor. Entonces, anímense a entrevistar. Técnicamente se llama por competencias. Hay una forma de preguntar que de alguna manera nos permite poner a la persona en situación, que acompañando esto de la prueba práctica en campo nos da un montón de ventajas por sobre los procesos de búsqueda tradicionales. ¿Qué es preguntar por competencia? A ver, decime alguna vez donde hayas tenido un problema con un animal, una enfermedad X, una situación X, ¿cómo la resolviste? ¿Sí? ¿O te pasó que tal cosa, tal cosa, tal cosa? O contame el peor momento que tuviste en el campo, o contame el mejor momento que tuviste en tu trabajo en el campo. Entonces los pones en situación, que es distinto a ¿sabés ordeñar? Sí. ¿Sabés lo que es una vaca? Y más o menos. En la facultad hay un montón, yo las veo todos los días. Ahora me preguntás qué hacen las vacas. Están ahí para que los nenes del barrio vayan y se diviertan. Entonces, poner a la persona en situación es una forma de hacer una buena selección. Y el último punto vinculado a cómo armamos los equipos de trabajo, cómo incorporamos personas, cómo las sumamos a nuestro equipo, tiene que ver con los primeros 15, 20 días, primer mes que la persona está en nuestra organización. ¿Sí? Y eso tiene un nombre que a mí no me gusta, que se llama inducción. Pues como que lo está forzando a que entre a trabajar en otra empresa, pero tiene que ver con el acompañamiento. Yo tomo a alguien, me tengo que tomar el tiempo de mostrarle la empresa, explicarle de qué va el negocio, mostrarle su puesto, presentarle a sus compañeros de trabajo, darle lugar para que se saque dudas, ¿sí? Tratar de que haya un referente en la organización al cual puedan acudir, mostrarle dónde está el vestuario, mostrarle dónde está el baño. Me ha pasado en empresas que te encontrás gente caminando y dice, ¿qué haces? No me dijeron si me puedo hacer un café o no, entonces estoy viendo que eso hay que mostrarlo. Y nos parece tan obvio, nosotros estamos todos los días ahí trabajando, que decía, ¿cómo no te va a hacer un café? Y no, un chico, joven, nuevo, primer trabajo, pedía permiso hasta para caminar. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Y si no lo tienen, más allá de estos 3 puntos, trabajen mucho en eso. Y si tienen gente que entró hace poco a sus empresas, llámenlo semana que viene cuando termine la rural, después, que estos días van a estar todos los días acá, pero semana que viene, che, ¿cómo venís? ¿Tenés alguna duda? ¿Hay algo que no te hayamos dicho? Hagan como una reinducción, tarde, pero háganla. La tasa de retención de la gente que pasó un buen proceso de inducción aumenta muchísimo. ¿Sí? La buena inducción hace que la gente se quede. Entonces, no es para nada menor el tema de los primeros días o los primeros meses en una organización. Cuarto punto, cuarto desafío. ¿Sí? Tenemos condiciones, tenemos estructura, llenamos el equipo de gente, llenamos la estructura de gente, la seleccionamos bien, le cubrimos los primeros días, estamos en funcionamiento. Y acá retomo esto de los mandos medios. Y acá retomo esto de la importancia de los liderazgos dentro de las organizaciones. Si nosotros queremos formar y desarrollar equipos, la clave está en los liderazgos. Hay una frase que dicen muchos de los que estamos en recursos humanos, que es que las personas se van de los líderes, no se van de las empresas, y eso es en gran parte así. Cuando les dije, pregunten a los que se van por qué se van a encontrar que muchos le van a responder por un mal clima o por un mal vínculo con un liderazgo, con un líder.
Entonces, es súper importante fortalecer los liderazgos de nuestra organización, fortalecer los mandos medios, fortalecernos nosotros como líderes. Ustedes dueños, ustedes gerentes, ustedes productores son líderes dentro de sus organizaciones, ustedes docentes también, que hay gente de TN, cada uno es líder donde le toca. Y competencias para el liderazgo hay un montón, ¿o no? ¿Qué cosas tiene que saber hacer un líder? ¿Qué cosas tiene que ser un líder? ¿Qué se les ocurre? Psicólogo. ¿Qué más? Vamos por la escucha, para ponerle una palabra bien. ¿Qué más? Dirigir, muy bien. ¿Qué más? Inspirar. Inspirar, muy bien. ¿Qué más? Saber escuchar y saber decir. Saber escuchar y Dar la saber... orden, lo que sea. Bien, excelente. Saber escuchar y saber decir. ¿Qué más? Organización. Organización. Muy bien, me escuchó hasta el segundo desafío, me escuchó. Estoy contenta. Coordinar el equipo de trabajo para que se logren los objetivos propuestos. Coordinar el equipo. Llevar un equipo a la acción, lo define un autor Robbins que a mí me gusta mucho, y es eso, coordinar los equipos para cumplir objetivos. Debe ser capaz de resolver situaciones problemáticas. Resolver situaciones. En este contexto que les nombré al principio, con más razón, Y en ese organigrama que presentaste, saber manejar ese organigrama. ni hablar. Entenderlo primero. Entenderlo Y después saber manejar. Bien, todo eso que ustedes dicen es así, es lo que tiene que hacer un líder. Me voy a quedar con la primera, nombraron por acá. Como no tenemos 5 o 6 días para hacer un trabajo sobre liderazgo, la principal competencia que tiene que tener un líder es la comunicación. Y dentro de la comunicación, la escucha activa. Si uno entra a ahondar en los problemas organizacionales, si uno llega a un lugar y ve que hay algo que está pasando, problemas de eficiencia, problemas de resultado, rotura, gente que se va, sea cual sea el problema, uno se pone a escarbar y siempre en algún punto llega a un tema de comunicación. ¿Sí? Más o menos entre el 80 y el 85% de los problemas que se dan en las organizaciones tienen que ver con una falta de o con una mala comunicación. Entonces fíjense si no es importante que quien lidera los equipos no trabaje estos dos temas. Ocuparse de la comunicación y ocuparse de escuchar. Y acá también viene otra frase que dice, al final yo digo, no me dan bolilla. Digo, no me responden. Decirlo de otra forma, decirlo distinto, decirlo de nuevo, porque la responsabilidad de que el mensaje llegue es tuya. La responsabilidad de que el mensaje llegue es del que está tratando de dar el mensaje. Y si no, revisa tu equipo, si las personas que tenés están capacitadas, si te pueden entender, si están entendiendo el trabajo, si están entendiendo el negocio, pero revisalo. ¿Sí? Entonces, cuando trabajen con los mandos medios, y cuando entrenen mandos medios, arranquen por acá. Cómo escuchan, cómo comunican, cómo llegan los mensajes que mandan. Y acá hay una serie de cuestiones a tener en cuenta a la hora de comunicar. Primero, hay un tiempo y un lugar para todo. ¿Sí? Para la comunicación también. Si yo pretendo que el tractorista que esté arriba de la máquina, llegar yo al campo, darle 10.000 órdenes mientras está arriba del tractor, irme, probablemente termine haciendo la mitad mal y la otra mitad no la haga. Y pasa, porque uno llega apurado, ve algo, frena la camioneta, le dice, che, fíjate después de allá que... No va a llegar esa comunicación. Y el problema no es que llegue la comunicación, es todo lo que viene después. Al final este tipo no labura, le digo las cosas y no las hace, no tiene ganas, porque uno empieza a... Porque es la naturaleza humana, no porque sean malos, es porque todos lo hacemos, empezamos a suponer, Entonces, si tienen que tener comunicaciones importantes, generen el momento. Si tienen que reconocer o si tienen que retar, si tienen que dar órdenes, si van a planificar un trabajo, si van a organizar una tarea, si van a capacitar a la gente. No armen instancias de capacitación en los momentos picos de trabajo. Nacen todos los terneros, está toda la guachera llena y ahí nos acordamos que los tendríamos que haber capacitado en
no sé qué nuevo producto compramos. No, hacer un mes antes. Porque el responsable guachera va a estar pensando más en el animalito que en la capacitación. Y va a decir, bueno, pero eso te va a servir para eso. Sí, pero yo estoy corriendo a ver el animal. Entonces, momento y lugar. Canales de comunicación también. No es lo mismo decirlo cara a cara que decirlo por teléfono, que mandar un audio de WhatsApp, que tener una intranet, un sistema, un software, lo que sea de gestión. No es lo mismo. ¿Sí? El grupo de WhatsApp ayudó un montón, un tiempo. Ahora estamos todos recontra sobrecargados de grupos de WhatsApp y se escapa un montón de información. El WhatsApp, si bien sirve, tiene que empezar a dejar de ser la herramienta de comunicación formal de las empresas. Porque en el medio que me mandan que se rompió un alambrado y se están escapando los animales, me tiran un meme de... ¿Cuáles son los memes? Milei con la motosierra. Entonces te queda la vaca, Milei, el sticker. Entonces hay que empezar a formalizar y elegir bien los canales de comunicación. Dar la cara si la tengo que dar, si tengo que llamarle la atención a alguien, ir, decirle, mostrarle. ¿Sí? Porque el teléfono es fácil. Te mando un audio, no me ves, te lo mando enojado. Hay que ver si la persona lo escucha, lo entiende, lo ve. Entonces, elegir bien los canales de comunicación, fundamental en estas competencias de liderazgo. Tenemos que evitar pensar qué vamos a responder cuando la persona nos está hablando, evitar interrumpir, evitar suponer. ¿Cuántas veces agarramos el teléfono, vemos que nos está llamando alguien y decimos, este tipo otra vez? Y capaz nos está llamando para invitarnos a comer. Pero ya tenemos toda una historia y un preconcepto y una idea. Y ya nos habla y ya estamos pensando qué responderle antes de que nos termine de decir las cosas. Entonces, como líderes, de vuelta, es nuestra responsabilidad que la comunicación llegue. Entonces, si yo ya estoy pensando en responder antes de escuchar, estoy fallando en ese punto. Hay que saber adaptar el lenguaje. ¿Sí? El otro día estábamos lavando el auto en casa y viene un estudiante de agraria, vivimos en el barrio de jóvenes, tiene todos 20 años, y dice, te quedó flama. Yo dije, se está prendiendo fuego. Es el lenguaje que usan. Hay que adaptarse. Si nosotros queremos llegar, tenemos que hablar el idioma. Todavía no sé muy bien qué flama, entiendo que estaba limpio el auto, pero a ver cómo habla el otro, ver de dónde viene, ver qué palabras usan, nos va a acercar mucho en la comunicación. Entonces, cambiar esta postura, a los jóvenes no se les entiende nada, a, che, ¿qué significa esto? El otro día cuando estábamos en el campo me dijiste esto, que vos estás viendo que está, sí, soy viejo, tenés que decirle así, soy viejo. ¿Está bien? ¿Está mal? Esta expresión que usás. Lo mismo los que tienen alguna formación profesional. Nosotros llegamos con todo nuestro vocabulario y me pasó hace un par de meses que daba una capacitación que hablaba de feedback, y todo el mundo me miraba diciendo, ¿saben lo que es feedback? No. Bueno, arranquemos por ahí. No estaba llegando con el mensaje. Entonces, adaptar el lenguaje es importante. Feedback es retroalimentación, por si alguno no. Después van a quedar mirando acá también. La importancia de la pregunta en la comunicación. ¿Sí? No quedarnos con la duda. Preguntar. Hay una persona, un profesional del área, profesional de recursos humanos que respeto mucho, que es Alejandro Melamed. Habló en un congreso CREA, para los que son CREA quizás lo escucharon. Habló en varios lugares, pero esa exposición de CREA fue muy buena. Y él dice que del 100% de una comunicación, nosotros deberíamos un 90% del tiempo escuchar. ¿Sí? El 90% del tiempo deberíamos escuchar. De ese 10% que queda, el 90% deberíamos dedicarnos a hacer preguntas para terminar de entender lo que nos está diciendo el otro. Y lo que queda, que en definitiva es el 1% de la conversación, deberíamos hablar, dar nuestra opinión, responderle, nuestro punto de vista. Entonces, la escucha es clave.
La escucha limpia, la escucha sin suposición, la escucha sin prejuzgar, la escucha tratando de entender de dónde viene el otro, la escucha tratando de ver que quizás alguien que siempre venía con una actitud, ese día la cambió y me está planteando las cosas de manera distinta. Entonces, importante la escucha. Y el último punto, no menor, en lo que es la comunicación, el intercambio, los liderazgos, el fortalecimiento de mandos medios, es tener cuidado con las emociones al momento de comunicar. ¿Sí? Hay muchas herramientas hoy, muchos estudios que hablan de esto. En Francia, después de las 6 de la tarde, te sugieren que no mandes mail, porque ya pasaron no sé cuántas horas que tenías que haber dejado de trabajar y seguro le estás mandando enojado. Entonces, que esperes hasta el otro día, te sientes y ahí respondas el mail. ¿Sí? No es menor, porque por ahí uno viene cargado con otra cosa, se cruza al operario, se cruza al empleado, y lo trata mal, le llama la atención por algo que en otro momento no lo hizo, o al contrario, venimos remil contentos y dejamos pasar un montón de cosas que están mal, o que pueden llegar a estar mal, o que pueden llegar a ser dañinas para la empresa, y bueno, sí, fíjate, la próxima si lo puedes arreglar, y no le das la entidad que corresponde a la situación, porque venís con algún límite de alguna emocionalidad. Entonces, cuando voy a comunicar algo, decir, bueno, estoy tranquilo, respirar, ¿sí? Armar el mensaje, sobre todo si son mensajes de llamado de atención o de felicitación o de corrección, ¿sí? Tratar de pensarlo. Por ahí nos cuesta ensayarlo, llamar a alguien y decirle, che, yo le tengo que decir esto a una persona, ¿te parece que va a llegar el mensaje? O sea, prestar atención a todas estas cuestiones. Si empiezan a trabajar esto con los líderes, todo lo otro que fueron diciendo va a entrar a venir solo. ¿Sí? La organización, la planificación. ¿Por qué? Porque van a tener respuesta del equipo también. Una buena comunicación se retroalimenta en mejor comunicación, en comunicación más positiva. Entonces hay más apertura a la planificación, hay más apertura a la flexibilidad, hay más apertura al cambio. Entonces, si yo vengo comunicando bien, me encuentro con un contexto complejo en una empresa que se está organizando, es distinto que si yo vengo comunicando mal. La predisposición de la gente va a ser distinta. Entonces, ocúpense de trabajar los liderazgos, ocúpense de trabajar los mandos medios y ocúpense de trabajarse ustedes en estos temas si por ahí ven que no están pudiendo alcanzar algún objetivo. ¿Sí? Y el último punto, que en realidad es el tema del compromiso, la motivación, las ganas de trabajar. Es un emergente de lo demás. Nace, llega, se genera, se logra con lo que hicieron previamente. Si yo a la persona, a mi equipo, a la gente con la que trabajo la tengo con buenas condiciones, ¿sí? Entiendo qué me están pidiendo, cuáles son las condiciones que necesitan para trabajar, esto de necesitan el aire o no lo necesitan, ¿sí? Veo eso, le presto atención, los escucho. Si tengo esas condiciones dadas, siempre empiezo a trabajar en empresas ordenadas, no para perder flexibilidad, sino para que cuando vengan los problemas tengamos una organización que nos permita afrontar esos problemas. Si yo trabajo en una buena selección de personal y me aseguro que esas personas que ingresan cumplen con los requisitos que necesito o pueden desarrollarlos, que los puedo entrenar, los puedo formar, les puedo mostrar cómo hacer las cosas. Si yo fortalezco mis liderazgos, si yo le doy al mando medio el rol que el mando medio tiene que tener en una organización, los resultados, el compromiso, la eficiencia, el éxito, el cuidado de los animales, el cuidado de la producción, la retención de personal, todo eso va a venir, va a surgir, se va a dar. Y con todo esto hay un punto, volviendo
a estas consultoras a nivel mundial que evalúan estos temas, el 83% de las personas valora más un elogio que un premio. Un premio en plata. ¿Sí? Volvemos. ¿Es este el momento para evaluar si vale más la plata que el elogio? No, justamente este momento acá en Argentina no. Pero cuando estemos un poco más acomodados, esto es así. Y me pasó hace un año casi ya, que estaba hablando con un peón de un campo, y yo suelo entrevistar a los equipos de trabajo cuando empiezo a trabajar en una empresa, y le preguntaba por las condiciones, por la casa, el dinero, francos y demás, todo lo que vimos al principio, y dice, no, ¿sabe qué? Todo eso está bien. Yo hablo con otros chicos que hacen lo mismo en otros campos, o es más o menos lo mismo, un poco más, un poco menos, pero está bien. Dice. Yo lo que necesito es que venga un día el patrón y en vez de retarme me diga que hice algo bien. Es lo único que necesito yo. Porque cuando viene, encuentra algo malo. Y nunca encuentra algo bueno. Y si yo sé que hacemos cosas que están bien, porque los animales están, los resultados están, la producción está, ellos llevan los registros, así que ¿quién mejor que ellos para saber cuando las cosas se dan o no se dan? Entonces esto no es People Managing People 2020 consultora de Estados Unidos, es la persona que tienen trabajando con ustedes todos los días. Y acá vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Qué hacen ustedes para que la gente los elija para trabajar? ¿Qué hicieron que hizo que algunas personas se vayan? ¿Y cómo puedo capitalizar ambas cosas? Porque la realidad es que no hay recetas mágicas. Hay preocuparse por la gente, entender qué quiere la gente, escucharlos, eso es bastante mágico, escuchar a la gente, y después armar mi gestión de capital humano en una empresa ordenada, con una estructura clara, con líderes fortalecidos, ¿sí? Y con el armado de un buen equipo, con buenos procesos de selección de personas. Y para cerrar, si no los prolongo mucho más, esta persona, Alan Schreiber, es un autor que me gusta también. Escribe muchos artículos del tema y dice: las personas deben ser vistas como el ingrediente más indispensable para el éxito de las organizaciones. Las personas son clave, son fuente de ventaja competitiva y te van a hacer la diferencia en tu empresa. La van a hacer, ¿sí? Pero la van a hacer en tanto y en cuanto hagas una buena gestión de ese equipo, ¿sí? Trabajes bien con ese equipo. Las personas deben ser vistas como el ingrediente más indispensable para el éxito de las organizaciones, pero ese éxito depende de cómo se gestionan esas personas, ¿sí? Clave, fundamental. ¿Alguien ubica un equipo bastante nuevo que se llama Inter de Miami? ¿Cuántos tienen la camiseta rosa? Bueno, encima es re linda. El Inter de Miami era un equipo que estaba hasta hace poco último en la liga. ¿Sí? Era un equipo que ganó 2 torneos en los últimos 2 meses. Lo único que hizo, aparentemente y de manera mágica, fue contratar a Lionel Messi. Lo que nadie sabe, o muy pocos saben, es que a Messi lo vienen siguiendo desde 2019. Le fueron preguntando qué iba a necesitar o qué quería para retirarse, qué condiciones estaba buscando. Armaron un equipo que iba a poder trabajar con Messi, que iba a poder jugar como él quería. Y Messi es Messi, no le vamos a sacar mérito, pero hubo mucho de gestión. El Paris Saint-Germain no lo pudo hacer. Era otra liga, era otra categoría, sí, pero era el equipo más caro de la historia. O sea, eso es gestión de capital humano. Es identificar el talento que quiero, ver qué condiciones está buscando, armar un equipo que trabaje con ese talento. Los mismos jugadores que trabajan con él hoy dicen: pasó esto, ahora me llega la pelota, ahora entrenamos esto. Tiene una ética de trabajo que antes no teníamos. Eso es gestión de capital humano.
Y eso hace que las empresas tengan el resultado que el peor equipo no le va a alcanzar para ganar esta liga, porque no le dan matemáticamente los puntos, creo, pero es gestión de capital. Por eso ganamos el Mundial, porque Scaloni fue el líder. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la selección? Que cualquiera que entraba, o los técnicos, no cualquiera, opinaban desde la AFA con este. Viste que él decidió, yo armo el equipo. ¿Qué pasó ahí? Fortalecieron el mando medio. Y nadie pudo opinar porque era el que decidía. Fortalecieron el mando medio. Es así. Y le dieron la confianza para... Bueno, gente, hasta acá llegué. Gracias por el tiempo. No sé si tienen preguntas. ¿Tienen preguntas o no? Sí. El curso que me dieron la Facultad de Ciencias Agrarias. Me quedó lo del peón. Que nos dijeron que es común que en las productores se hace el contrato, porque lo exigen por la RT y todo, hace lo escrito. Llevas contabilizado todo lo de producción y nunca se escribe la evaluación de tareas. Que creo que es lo que le pasó o le pasa a ese peón. Nunca se evaluó cómo se llegó a la producción, viendo qué tareas se hicieron, escribiendo. Porque el WhatsApp es muy lindo, pero el WhatsApp, viste, se desaparecen los mensajes. ¿Cuánto dejamos escrito? Hay una tendencia a nivel mundial de los últimos años, y más que nada por el tipo de las demandas de las nuevas generaciones, donde eso va a ser lo habitual y te diría lo necesario. La gestión uno a uno, el definir rol y definir resultados y definir instancias de retroalimentación, por escrito sería ideal, pero si no, por lo menos sentarnos a hablar, va a ser, pero porque lo van a demandar, porque los chicos más jóvenes, los que están entrando ahora 20, 21, 22, necesitan la validación constante. De hecho, las principales redes sociales son redes de validación. Subo mi foto, me ponen me gusta, subo algo, me comentan. Entonces, eso se va a trasladar al mundo laboral, que tiene que estar. Y ese peón sí tenía eso. O sea, si vos llevas un registro de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, te sentás con ese registro una vez cada 3 meses, 1 mes, 2 meses, y decís, esto está bien, esto está mal, en esto te vamos a entrenar, y esto es fantástico seguirlo haciendo, cambia muchísimo la actitud. Muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Hay algo que se ve en el campo, sobre todo, que es en esta empresa las cosas se hacen así. Y líderes que no aceptan cambios en las formas de hacer las cosas. ¿En qué momento o situaciones que hayas visto vos de líderes que han entendido que tienen que cambiar esas formas de conducirse con su personal, con su familia? ¿Cuáles son los clics que le hacen a una persona que está a cargo de una empresa poder cambiar esos mandatos o esos lineamientos rígidos? A ver, lamentablemente muchas de esas cosas llegan en un momento de crisis. Se lo lleva puesto el contexto, la empresa, la situación, y hay muchos dueños que dicen, bueno, muero con las botas puestas, y otros que dicen, no, a ver, capaz que acá hay algo que yo no estoy viendo y abro. Y acá vuelvo a... Parezco encorrallado, pero el mando medio es clave, y un mando medio en un rol de confianza y que se anima a decirle las cosas al dueño. Vos tenés que generar el contexto para que el que esté abajo tuyo venga y te cuestione. Si alguien, si vos estás convencido que sos el único que hace las cosas bien, no tengas una empresa, o tenela hasta lo que vos puedas manejar. No quieras crecer más que eso, porque un día te va a llevar puesto todo, el contexto, la gente. No vas a conseguir personal. Muchos se dan cuenta cuando dejan de... Hay empresas donde históricamente la gente se presentaba a trabajar todo el tiempo y de golpe no reciben más currículum. Eso es una señal terrible de alarma. ¿Por qué nadie más quiere venir a trabajar a mi empresa? Y muchas veces tiene que ver con esto, con el dueño, con la forma de hacer las cosas, con la inflexibilidad, porque, a ver, todos conocen chicos de 15, 16, 17, 18 años, no se callan. Te dicen las cosas y si no le gustan se van. Entonces, contexto, y el que no lo vea se va a quedar sin empresa, o sin gente o sin empresa. No va a quedar mucho
mucho por hacer. Si tuvieras que darle un consejo a los que están acá hoy, para que repasen ahora cuando vuelvan a la noche a casa antes de dormir y que repasen algo clave, Pobre fundamental. gente, antes de dormir. Bueno, pero viste que Mañana. uno hace una reflexión del día y se queda con ideas. Una cosa a prestarle atención fundamental, que es la comunicación. ¿Cuál es el punto para empezar a repensar la empresa? Es un montón, pero yo los invitaría a observar la empresa en la que están trabajando, a observar cómo llega la gente, a observar cómo se va, a observar si se quedan fuera de hora, a observar si antes de que sea la hora de irse ya se están yendo, a que miren cómo están las cosas, si están cuidadas, si están prolijas, si están bien hechas. Empiecen a mirar cómo llega la gente. Es notable cuando una persona está mal, está desmotivada, no tiene más ganas de estar ahí, te das cuenta. Y muchas veces no nos damos cuenta porque no lo miramos. Y cuando identifiquen todo eso, hablen con la gente, escúchenla. ¿Sí? Porque puede estar atravesando algo que sea totalmente ajeno a la organización. Y si no le damos el lugar, se nos puede ir un buen valor que quizás está teniendo un momento de mal rendimiento. ¿Sí? Y lo otro que por ahí es interesante en las empresas es no suponer. No suponer lo que le pasa al otro, no suponer que no quiere trabajar, no supongan. Ante la duda pregunten. Ante la duda vayan y digan, che, mira, si vos todos los días venías a las 7:15, ahora ¿por qué estás llegando 8:15? ¿Sí? No supongan. Cuando lo llame por teléfono a esta persona que no aguanten más, una vez digan, bueno, lo voy a atender con la mejor de las ondas, dijo la hija de mí. Atiéndanlo con la mejor de las ondas, capaz se sorprenden. No supongan. Eso es un poco por ahí por donde yo arrancaría, pero no esta noche. Mañana, semana que viene. Ahí está. Están a tiempo todavía. ¿Pregunta? No sé si era para el micrófono, pero bueno, Sí. está. No, hoy lo que quería marcar, ¿está? Sí. Hoy lo que quería marcar era el tema de los mandos medios, en el caso mío. Creo que trabajar sobre eso también genera dos impactos. Uno, que los mandos medios van ganando autoridad. O sea, la autoridad es algo que se lo otorga la gente, no es que vos se lo das. Esta persona está hoy liderando el equipo. Cuando la gente no siente digamos, no los puede seguir porque no están empatizados con ellos o no se sienten identificados, se generan unos desórdenes terribles. Los cambios de líderes en el equipo de trabajo generan desastres. Y la persona que está a cargo de la organización, que está al frente, puede empezar a sacarse la diaria y empezar a ver otras cosas que antes no lo veía. Y bueno, eso creo que trabajar en eso para poder crecer la empresa tiene unas ventajas que hasta que no lo vas viviendo no te das cuenta. Es así 100% y es notable cuando vas a una organización personal, yo particularmente, cuando voy a una organización y la reunión es solo con el dueño es una cosa, el dueño y los mandos medios es otra cosa, y solo con los mandos medios es otra cosa, y vos notás las dinámicas estas de que el dueño se enfoca en el negocio y el mando medio mira la diaria. Es notable como la diferencia en lo que avanzan las empresas. Después también es cuestión de tamaño y demás que hay que evaluar, ¿no? Y lo otro de esta afinidad del liderado líder, el proceso de selección al que más atención hay que prestarle es al proceso de selección en el cual voy a subir a una persona a un rol de liderazgo. Si me voy a ocupar de trabajar la selección de la gente que entra a la empresa, ni hablar al momento de seleccionar un líder, porque la tendencia es tomar al mejor técnico o al que más sabe de la tarea y lo pongo a liderar, no es así, y es hasta en muchos casos contraproducente. Entonces es fundamental esto de elegir bien a quienes vayan a liderar. Sí, esa habilidad blanda, más que obviamente tiene que ser idóneo en lo que está haciendo, pero tener la capacidad de inspirar a la otra persona y también no pisarla, o sea, Sí. en el sentido de que la otra persona haga y que se puede equivocar. Coincido, 100%. Vamos con la última acá atrás. Buenas noches. ¿Qué tal?
Vos hablaste de los vínculos, de las emociones. Mi pregunta es, cuando uno se vincula, pues ya sea con el tambero, está el mito, le das la mano y te agarran el codo. ¿Cómo vincularnos para que realmente haya, a pesar de lo que ellos plantean, que uno no tenga que hacerlo tan propio para después no comerse, digamos, el codo, digamos, y cómo ese equilibrio, cómo se trabaja? Es súper complejo porque además los tamberos suelen estar en una modalidad de contratación donde terminan siendo una especie de pyme dentro de tu pyme, porque la mayoría de los que tienen el contrato de tambero asociado además son dueños de su propia empresa dentro de tu empresa, ¿eh? Entonces es complejo. Por ahí lo que yo sugiero, y por eso está dentro de los primeros puntos, trabajar condiciones, trabajar roles, trabajar las planificaciones de trabajo, trabajar los resultados que se esperan, es fundamental porque es lo que te va a marcar el camino. Y después no sos, por ejemplo, armás un reglamento interno, no sos vos la que le va a ir a dar o sacar cosas, son las normas de la empresa, entonces se despersonaliza y no importa si es el tambero, el peón, es lo que la empresa marca que es necesario que se haga para que tengamos eficiencia, para que tengamos resultados económicos y para que podamos seguir subsistiendo como empresa. Entonces empezar a apoyarnos en esas herramientas es un primer paso en eso. Después, insisto, la parte de tango es súper compleja por todo esto, porque van con grupo familiar, hay un montón de cosas en el medio, pero mientras más ordenado tengamos todo, menos margen de maniobra va a haber para que se llegue a esto, ¿no? Yo te alquilo, vos sos mi tambero, tenemos el contrato, la casa está en estas condiciones, y la casa está en estas condiciones. Me la tenés que cuidar así, y no te voy a traer, o si querés que haga, no sé, una pieza más, vamos a tener que ver cómo lo hacemos, porque las condiciones son estas. Y ahí quedan, y hay que empezar a pensar también en función de empresa. Y cuesta porque somos empresa familiar y porque tenemos tambero hace 38.000 años y ahora están quedando los hijos. Pero en un momento hay que poner un corte, y el corte es la eficiencia de la empresa y los resultados económicos. No podemos vivir de beneficencia. La empresa tiene que ser rentable. Entonces hay un corte. Es duro, durísimo. Bueno, le damos un aplauso a Larisa. Rafaelinas, que siempre nos está acompañando. Gracias a todos por venir.